Bien, muy buenas, José. Somos José Sicilia Romero y yo, Andrés Gil Silva. Y esta es nuestra presentación sobre nuestro proyecto de investigación para psicología, que trata sobre el estrés competitivo. Bien, vamos a comenzar con una pequeña introducción definiendo qué es el estrés, cuáles son sus causas y cuáles pueden ser sus consecuencias. Bien, pues el estrés, de acuerdo con Levy y con Seyle, es entendido como la totalidad de las reacciones de adaptación orgánica, las cuales señalan la manutención o restablecimiento del equilibrio interno y o externo. Desde el punto de vista psicológico, el estrés surge cuando el mantenimiento de una situación que nos es favorable es vista como amenazadora. También está relacionado con la activación de las funciones cognitivas y es comprendido, de forma general, en el sentido de una exigencia psíquica o una actividad mental. El estrés se inicia ante un conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo a las que debe dar una respuesta adecuada poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando la demanda del ambiente es excesiva en relación con los recursos de afrontamiento que posee ese individuo, desarrollará una serie de reacciones adaptativas de movilización de recursos que implican una activación fisiológica. A su vez, esta reacción es acompañada de una serie de emociones, normalmente negativas, entre las que destacan la ansiedad, la ira y la depresión. Bien, entonces, teniendo ya esta definición en mente y estas causas y estas consecuencias, ¿qué es el estrés competitivo? ¿Qué lo causa? ¿Y cuáles pueden ser sus consecuencias? Bien, pues el deporte ha sido objeto de gran cantidad de investigaciones. Como cualquier otra actividad, el deporte puede ser un acontecimiento potencialmente generador de bastante estrés. Según Rose Jr. y Core Kansas, el deporte competitivo, al ser una fuente generadora de estrés, puede ser un perfecto escaparate de todas las consecuencias de lo que sería un estrés excesivo en una persona. Estas situaciones producen tres tipos de síntomas. Síntomas físicos, síntomas mentales y conductuales. Los físicos, pues, podría ser perfectamente aumento de la frecuencia cardíaca. Los mentales, miedo, ansiedad. Y los conductuales, pues, hablar rápidamente o un tic nervioso. Malina, en 1988, afirma que hay algunos componentes de la demanda deportiva que deben ser considerados respecto a la participación de niños y jóvenes en estas actividades. Si un joven deportista no tuviera los requisitos necesarios o si las demandas competitivas fueran mayores que sus recursos para afrontarlo, no estaría preparado para competir. El desequilibrio entre las demandas competitivas y los recursos personales puede contribuir a la aparición de algunas consecuencias físicas, que pueden ser lesiones o cualquier otro tipo de dolencia. Tanto consecuencias físicas como también consecuencias psicológicas y sociales. En el deporte infantil se está generando cada vez más estrés y esto lleva a un agotamiento en ese niño cuando sea adolescente, que puede generar el abandono de la práctica deportiva. No solamente del deporte que estuviera practicando, pongamos que pues está practicando fútbol, sino de la práctica deportiva en general. No estamos hablando solo del deporte en cuestión. Según Cruz, en 1997, hay numerosos estudios que muestran una elevada incidencia del estrés en deportistas, independientemente de su nivel o de su edad, pero sin embargo es en los jóvenes donde parece ser mayor la influencia de este factor psicológico tan importante. Hanson, Copy y Rotella, Garces de los Fallos, encontraron porcentajes algo más reducido, pero que no dejan de ser preocupantes, con un 35% y un 22% respectivamente. En el deporte de competición podemos observar frecuentemente que los jugadores, independientemente de la edad que tengan, son sometidos a situaciones generadoras de estrés, que pueden ser el público, el resultado, el tiempo que les queda, y su rendimiento está relacionado con su capacidad de superación de esas situaciones. Es decir, si a ti te agobia mucho que queden 5 minutos de partido, el tener siempre los 5 minutos de partido en la cabeza va a afectar a tu rendimiento. El bádminton es uno de los deportes más practicados en el mundo.
pero pese a ello existe una gran carencia de estudios sobre este deporte. Y aunque es un deporte de raqueta que no requiere contacto entre sus participantes, requiere saltos, desplazamientos muy rápidos, cambios de dirección, movimientos rápidos del brazo y una amplia variedad de posturas corporales. Mi compañero y yo hemos localizado un estudio que pretende aportar datos sobre el estrés que genera la competición en jugadores y jugadoras de bádminton, sub-13 y sub-17, de categorías españolas. Y también pretende aportar información sobre cuáles son los síntomas que prevalecen del estrés en estos jóvenes deportistas y así ampliar un poco la información que se tiene sobre este tema. Bien, la muestra de este estudio estaba compuesta por 128 sujetos, 24 de categoría femenina sub-13, 31 de categoría masculina sub-13, 30 de categoría femenina sub-17 y 43 de categoría masculina sub-17, como podemos ver en la imagen de abajo, justo en la parte inferior. Para realizar este estudio se utilizó la lista de síntomas de estrés precompetitivo infantojuvenil, LSS-PCI, realizada por De Rose Jr. en 1996, 1997 y 1998. Y es un cuestionario que contiene 31 síntomas diferentes relacionados con el estrés y una escala de frecuencia de ocurrencia tipo Likert, variando de 1, que sería nunca me ocurre, a 5, siempre me ocurre. Para un análisis de datos más detallado de los síntomas del estrés precompetitivo, los deportistas fueron divididos en subgrupos, de acuerdo con las siguientes variables que tenemos en el estudio. Sexo, se diferenció entre masculino y femenino, y la edad, se diferenció entre la categoría sub-13 y la categoría sub-17. Las variables sobre las que se buscaron diferencias en función del sexo y la edad fueron las siguientes: un estrés total, síntomas que aparecen en las horas previas a la competición, y esas serían las dos variables que se buscaban. Se usaron los siguientes programas informáticos, una hoja de cálculo de Microsoft Excel, para almacenar los resultados del programa. Para almacenar los datos resultados y el programa SPSS. Bien, los resultados, el sexo femenino en la categoría sub-17 registró mayores valores de estrés total que el sexo masculino de la misma categoría. Aún así, no se encontraron diferencias significativas entre la categoría y el sexo en las categorías sub-13. Los síntomas previos a la competición fueron ordenados en relación a los diferentes subgrupos de las variables estudiadas, que son las que vemos en pantalla ahora mismo. Los resultados reflejan un predominio de los síntomas relacionados con las emociones y las conductas. Por tanto, los síntomas asociados a las emociones que aparecen con mayor frecuencia en los primeros puestos, mientras que en aquellos relacionados con aspectos fisiológicos ocupan las últimas posiciones. La mayor incidencia se asoció al ítem me entusiasmo, el cual es el primero en todas las categorías y sin encontrarse diferencia entre los sexos. Se considera solo los síntomas que poseen los primeros valores, es decir, con los que los sujetos se sienten más identificados la mayoría de las ocasiones. Encontramos lo siguiente: hablo mucho sobre la competición, me siento emocionado, tengo miedo de cometer errores en la competición y me siento preocupado por el resultado de la competición. Al contrario, los síntomas que los sujetos consideran que no están presentes en las horas previas a la competición son los que aparecen con mayor frecuencia en las posiciones bajas de la clasificación. Estoy afligido, en el día de la competición estoy más callado de lo normal, se me seca la boca, me cuesta mucho dormirme, siento mucha necesidad de orinar, la presencia de mis padres en la competición me preocupa. Estas emociones, estas sensaciones, las podemos ver en las dos tablas que vemos en pantalla. La de la izquierda sería pre-competición y la segunda sería post-competición. No se encontraron en el estudio correlaciones significativas entre el estrés total y la posición en el ranking, ni entre el estrés total y las horas de entrenamiento de esos deportistas a la semana. No existen diferencias significativas entre las dos categorías.
Sin embargo, sí que aparecen diferencias entre sexos de la categoría sub-17. Concretamente, el sexo femenino tiene unos valores superiores, por lo que afrontan la competición con una mayor carga de estrés respecto a los hombres. Esto nos demuestra cómo los sujetos del sexo masculino esperan a la competición de una manera más tranquila y que los efectos que se pueden producir en los deportistas a causa de estas situaciones de alta presión pueden ser diferentes en función del sexo. Jones y Cale, en 1989, afirman que el sexo masculino tiene mayores oportunidades en el universo competitivo y este hecho les daría una mayor experiencia y por tanto disminuiría sus niveles de estrés. En este estudio, al igual que sucediera en otro anterior de Rose Jr. En el 2000, los síntomas que aparecen de manera más frecuente son aquellos que tienen una mayor relación con aspectos psicológicos, tanto emocionales como cognitivos, frente a los fisiológicos o psicomotores. La inquietud por la competición hace que los jugadores modifiquen sus comportamientos habituales, pudiendo llegar a producirse situaciones negativas entre los miembros que conforman su entorno más cercano. Y este sería un poco el resumen de este estudio, de las conclusiones de este estudio, y lo que realmente puede hacer el estrés en un deportista durante una competición. Ahora te dejo con mi compañero Pepe, que va a hablar un poco sobre cómo combatir esos síntomas. Con respecto al afrontamiento del estrés competitivo, podemos dividirla en varias estrategias. La primera de ellas es el coping, donde se alcanzará un rendimiento óptimo a aquellos deportistas que han desarrollado por sí mismos o mediante un entrenamiento específico un nivel alto. Actúa como un elemento indicador y promotor del bienestar psicológico del deportista. Seguidamente nos encontraremos con las estrategias de afrontamiento. Primero, las focalizadas en el problema, que son las usadas para manejar la situación que está causando el estrés, y las focalizadas en la emoción, que son las cuales regulan la activación y experiencia del sujeto. Dentro de ella, dentro de esta división, podemos encontrar varios estímulos. Primero de ellos sería el control de estímulos ambientales, donde pretenden manejar adecuadamente las percepciones que se tienen de las situaciones deportivas, ya sea reduciendo la incertidumbre o las conductas motivadas únicamente por los resultados, o la visualización, la simulación y el control de estímulos. Seguidamente nos encontraremos el control de arousal. El control de arousal trabaja sobre la base somática de la ansiedad, generando un estado de relajación en el paciente. Y para concluir los afrontamientos del estrés competitivo, acabaremos con el control del pensamiento, donde son aquellas técnicas destinadas a evitar o a disminuir el efecto de aquellas condiciones que potencialmente emiten un desempeño poco eficiente. Vamos a ver como unos datos de una investigación realizada para el afrontamiento del estrés competitivo, realizada a 60 participantes de un club de tenis de mesa, y podemos dividirla en 5 apartados. Se estudia la visualización, la relajación, las técnicas de respiración, el autodiálogo y el control. Va por evaluaciones, hay 3 evaluaciones y acabaremos con la media. Llama la atención que, por ejemplo, en el grupo de control en la primera evaluación es de 17,59 la media, y en la segunda evaluación sube casi un punto y medio. Para los resultados de esta tabla, llama la atención, por ejemplo, la diferencia entre los grupos experimentales y el grupo de control en relación al nivel de ansiedad precompetitiva es, podemos decirlo, equitativa. Y no hay diferencia entre la ansiedad y el riesgo. Con respecto al autodiálogo y a la respiración, podemos ver que sí hay grandes diferencias. Para controlar este estrés hemos organizado el apartado de estrategias, donde hemos encontrado muchísimas, pero nos hemos quedado con las más importantes. La primera, bloquear mensajes amenazantes. Es una estrategia bastante interesante, ya que si tú en tu cabeza tienes estrategias que te tienen mensajes diciéndote que no puedes, que no sirves, no vas a conseguirlo y vas a seguir con el estrés. Así que en tu cabeza no pueden entrar mensajes negativos.
La relajación para mí es una de las más importantes, ya que tienes que estar relajado en todo momento para conseguir eh, el objetivo del deporte. La autoconvención, tienes que convencerte sí o sí de que puedes, de que nada te va a salir mal, de que puedes con todo. Estrategias de visualización, por ejemplo, puedes imaginarte figuras donde tú veas algo y en esa figura para ti sea algo positivo, que te diga que puedes, que vas a conseguirlo. El apoyo social, súper importante, rodearte de buen ambiente, sin que nada te perjudique. Biofeedback, también muy importante, que significa que tú mismo te tienes que corregir tus errores, tienes que aprender de ti. Y el control de la respiración, que junto con la relajación es uno de los más importantes. Aquí acabamos con la bibliografía, con los textos de Ledesma, de Urra Tovar y de Avian Vicen Vagina Mainariavia. Y esto es todo. Espero que te haya gustado. Un saludo.